todas las presentes, a todos los presentes, les damos las gracias por su asistencia. Yo quisiera tocar algunos elementos del contexto en el que se produce esta nueva ley sobre pensiones, sobre seguridad social. México está entrando a una fase de crisis de pagos, particularmente el Estado mexicano se está acercando al nivel de deuda que tenía Grecia. Grecia es un referente a nivel mundial como el ejemplo de una crisis de pagos. En Grecia se desata la crisis de pagos con una deuda pública que representa el 160% del Producto Interno Bruto. En México, la deuda pública asciende al 140% del Producto Interno Bruto. Poco más del 100% del Producto Interno Bruto tiene que ver con pasivos laborales y el 40% restante tiene que ver con otros tipos de deuda pública. El intento porque la población mexicana asuma los pasivos de la deuda pública, particularmente en el terreno laboral, tiene en esta disposición que acompañan las leyes energéticas, en esta disposición de asumir los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, uno de sus mejores ejemplos. El Estado mexicano le debe, poniendo otro ejemplo, al Sindicato Mexicano de Electricistas alrededor de 30,000 millones de dólares en pasivos laborales. Entonces, estamos ante un escenario estructural, no coyuntural. Lo que hoy está sucediendo en el estado de Veracruz es algo que se va a plantear como una política a cubrir por parte del gobierno federal, pero también por diversos gobiernos estatales. Lo que hoy se hace en Veracruz no es un accidente, es un ensayo. El cómo se responda en Veracruz va a influir en el destino de los trabajadores, en el destino de los trabajadores en activo y de los trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas. Entonces, habría que ver este ensayo por parte del gobierno estatal y federal solamente como un primer golpe ante una posible crisis, ¿sí?, de pagos, de deuda del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Esta consideración es muy importante para acompañar las movilizaciones, para acompañar las iniciativas de tipo legal. Como bien dice Eduardo Pérez Saucedo, en términos legales, esta propuesta, o más bien esta imposición, este decreto, es insostenible. Pero también no debemos bajar la guardia, porque en términos legales, todo lo que han venido haciendo los gobiernos que se llaman neoliberales desde 1982 era insostenible. Atenta contra la Constitución, contra el articulado social, contra lo que en México llamamos soberanía. La soberanía no solo es la potestad de la nación sobre sus recursos naturales, sobre su territorio. La soberanía también tiene que ver con derechos laborales y derechos humanos. No puede hablarse de soberanía sin ciudadanía. Lo que hoy se está haciendo contra los trabajadores en activo y jubilados en el estado de Veracruz es un atentado contra derechos de ciudadanía, contra lo que se construyó a lo largo, cuando menos de 100 años, en este país. Son derechos conquistados, son derechos de los pueblos, y lo que nosotros tenemos en perspectiva desde la lógica, desde el interés de la gente que hoy gobierna, es un país sin derecho, es un país donde los trabajadores viven en la precariedad, es un país donde no hay ciudadanos. Lo que hay son déspotas que reproducen formas de relación laboral propias de la servidumbre y
de nuevas maneras de esclavitud. Entonces, es muy importante lo que aquí se está haciendo para enfrentar esta ofensiva desde los trabajadores al servicio del Estado, desde los trabajadores de la educación, pero también de alguna manera desde los intereses de la nación. Hoy es muy importante lo que aquí se está haciendo porque de alguna u otra manera se asume el reto de defender los intereses nacionales de la clase trabajadora y de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas.